Listo, ahí ya estamos grabando y vamos entonces con esta charla de hoy en nuestro espacio de charlas de los viernes y bueno, hoy continuamos con el tema que comenzamos la semana pasada, ¿no? Lo de estudiar el clima de Venezuela, el clima astrológico de Venezuela. Este, y, y como dije, ¿no? Van a ser varias sesiones, ¿no? Hoy tampoco vamos a terminar el tema. O sea, creo que incluso después de las elecciones, probablemente después de las elecciones sigamos reuniéndonos con este tema de Venezuela y su clima astrológico. Bueno, les recuerdo a quienes estaban en la otra onda de este espacio de los viernes, la onda un poco más artística, que los sábados a las 3 de la tarde, hora de Venezuela, hora de Caracas, nos seguimos reuniendo con relación a esos temas, ¿no? Seguimos estudiando la vida y la obra de Remedios Varo a través de su carta natal y de sus diferentes tránsitos astrológicos a lo largo de su vida. Mañana tendremos, mañana sábado tendremos la segunda reunión de ese espacio que lo llamé Arte y Astrología. Ahorita estamos, como dije, con Remedios Varo, pero una vez que terminemos con Remedios Varo, bueno, seguiremos con algún otro artista que nos llame la atención. Ok, pero entonces, eh, concentrándonos en el tema de hoy, concentrándonos en el tema de hoy, hay varias cosas que me gustaría revisar. Lo más probable es que no me dé chance de revisar todo esto hoy, pero más o menos hice una lista de las cosas que me gustaría cubrir el día de hoy, o por lo menos mencionar, ¿no? Una es la carta del cero de Aries, ¿no? La primera cosa que quiero revisar es la carta del cero de Aries de este año 2013 para Caracas. La carta del cero de Aries, para quienes no lo sepan, es la carta que se calcula en el momento en el que el Sol ingresa en el signo de Aries, algo que corresponde al inicio de la primavera, ¿no? Lo que bueno, inicio de la primavera o inicio del otoño, dependiendo de en qué hemisferio nos encontremos, ¿no? El grado cero de Aries corresponde al inicio de la primavera para el hemisferio norte o al inicio del otoño para el hemisferio sur. Pero en todo caso es el punto cero del zodiaco, es el punto en el cual comienza el zodiaco y digamos que la entrada del sol allí corresponde a lo que sería el inicio del año desde el punto de vista astrológico. De hecho, hace muchísimos años, o sea, hace unos cuantos milenios, en Mesopotamia, cuando se le da forma a lo que es el zodiaco que conocemos hoy en día, cuando empieza a tomar forma el zodiaco que conocemos hoy en día, el año comenzaba allí, el año comenzaba en el cero de Aries. Luego, bueno, se han dado cualquier cantidad de ajustes y de cambios en nuestra manera de contabilizar los años, el calendario que utilizamos, etcétera, etcétera. Y bueno, y hoy en día comenzamos el año en Capricornio y ni siquiera el comienzo de Capricornio, ¿no? Pero lo cierto es que originalmente, para la tradición astrológica, el año comenzaba allí, en el momento en el que el Sol entraba en Aries. Y resulta que dentro de lo que se llama astrología mundial, que es la rama de la astrología que estudia los acontecimientos que se dan a escala mundial. Dentro de esa rama de la astrología, la carta del grado cero de Aries, calculada para la capital de un país, suele ser un indicador importante para hacer, ¿y qué hora es esa? Depende, ¿no? O sea, la hora varía de año a año. O sea, voy a poner un momento el programa de astrología. Avísenme cuando les cambie la imagen, avísenme cuando estén viendo
una carta natal en la pantalla. O sea, bueno, ok, vale, perfecto. Esa que están viendo en ese momento, o sea, la que están viendo ahorita es la carta del día de hoy. Pero voy a poner la carta del cero de Aries. Este, ok, ahí está. La carta del cero de Aries del 2013, para Venezuela, para Caracas, ¿no? Y si se fijan, en la parte de arriba, cuando se les refresque la imagen, verán que dice 6 horas 23 minutos 39 segundos, ¿no? Ese es el momento, segundo más, segundo menos, dependiendo del software que utilicemos para calcular. Ese es el momento en el cual el Sol entraba en el cero de Aries, tomando como referencia Caracas, tomando en referencia el uso horario que está vigente en Caracas. Pero, por ejemplo, si vemos el año anterior, ¿verdad? La carta del cero de Aries para el año anterior, ahí la estoy poniendo, van a ver que dice 0 horas 36 minutos. Es decir, no es una hora fija, Nancy, no es que todos los años el cero de Aries se da una misma hora, sino que dependiendo del lugar en el que estemos, y variando de año en año, el Sol va a estar entrando en Aries en un momento diferente, ¿no? Entonces, como les decía, en astrología mundial se le da la trae el programa. No es que lo trae el programa, o sí, el programa lo trae, ¿no? Para quienes quieran, para quienes tengan el set, les recuerdo a quienes estén interesados en el programa que utilizo en estas charlas, en el set, que periódicamente yo doy cursos para utilizar este programa. Y bueno, y es un programa extremadamente versátil y tiene una opción, en este caso es aquí, en la opción esta que dice tablas, tablas astrológicas, astrological tables, ¿verdad? Está de acá. Hay una opción que dice ingresos de planetas. Si ustedes toman esa opción que dice ingresos de planetas, entonces van a ver que ustedes pueden señalar aquellos planetas de los cuales quieran estudiar los ingresos. Pongamos, por ejemplo, que quiero estudiar el Sol, los ingresos del Sol, para el año 2013. Coloco allí año 2013, le digo crear, y ahí tengo una tabla en la que estoy viendo en qué momento, a qué hora, calculado para Caracas, porque tengo el programa colocado como punto de referencia en Caracas, calculado para Caracas, a qué hora el Sol va entrando en los distintos signos. Por ejemplo, aquí vemos que el 22 de agosto de 2013 a las 18 horas 23 minutos con 17 segundos, tomando en cuenta, como dije, Caracas, el Sol entraría en Virgo. Claro, lo que nos interesaría a nosotros sería únicamente esto, la parte que dice Aries, ¿no? O sea, el momento en el cual entra en Aries, y ahí vemos que nos dice que entra en Aries a las 6 horas 23 minutos 37 segundos del 20 de marzo de 2013. Entonces, sí, efectivamente el programa lo trae, o sea, tienes allí para calcularlo, aunque en general es muy sencillo, ¿no? Cualquier programa que tenga la posibilidad de modificar la hora, uno simplemente la iría moviendo hasta que el Sol esté justo en esa posición de grado cero, minuto cero, segundo cero de Aries. Vale. Pero regresando a lo que nos interesa, que es la parte de interpretación. Como les decía, bueno, voy a colocar el cero de Aries bueno, o voy a dejarlo allí, voy a dejar el cero de Aries de 2012 y después vamos al cero de Aries de 2013. No, de nada, Nancy. Ok, entonces decía que calcular el cero de Aries para la capital de un determinado país es algo que nos da una idea de cómo se presenta ese año astrológico en ese determinado país, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero hacer un estudio sobre las tendencias astrológicas del año para Argentina, entonces calculo la carta del cero de Aries para Buenos Aires.
En el caso de Venezuela, bueno, calculo la carta del cero de Aries para Caracas. Aquí las cartas del cero de Aries que estamos viendo están calculadas para Caracas. Fíjense en esto, ¿no? Esta es la del cero de Aries del año pasado, ¿no? La del cero de Aries del 2012. Fíjense qué interesante, que tenemos a Plutón, ¿verdad? Plutón aparece en el grado 926 de Capricornio como primer planeta de la carta del cero de Aries. Es decir, hay un énfasis en lo que sería el aspecto plutoniano dentro de esta carta, ¿no? Para quienes manejan el simbolismo astrológico, sabemos que Plutón tiene que ver con los procesos transformadores intensos, los procesos de muerte y renacimiento, muchas veces con situaciones extremas que pueden estar referidas precisamente al tema de la muerte, ¿no? Al tema de la pérdida física real, ¿no? Entonces, nada, un año en el cual el acontecimiento más importante definitivamente fue la muerte de Hugo Chávez, o sea, no hay duda de que el 2012 en la historia de Venezuela estará pasando o será recordado como el año en el que muere Hugo Chávez, independientemente de que la persona se ubique en una posición de adversar a Chávez o de admirar a Chávez. Lo cierto es que la relevancia histórica no se le puede quitar. Y entonces tenemos que es Plutón como primer planeta, además en Capricornio, con un ascendente que también es Capricornio, y sabemos que Capricornio tiene que ver con las estructuras, ¿no? Tiene que ver de nuevo con las posiciones elevadas, ¿no? Y nos encontramos precisamente con este tema de la muerte del presidente. Por otra parte, Capricornio es regido por Saturno y Saturno aparece retrógrado en la casa 10. El hecho de que Saturno esté en la casa 10 refuerza su relación con lo que son las figuras de autoridad. El hecho de estar retrógrado presenta lo que sería el tema de dificultades o viento en contra, por así decirlo. Entonces ya vemos que efectivamente, sin entrar mucho en detalle, porque recordemos que es ya el ciclo que terminó, ¿no? Ya comenzamos el nuevo ciclo, entonces no tiene demasiado sentido hacer arqueología, pero hay cosas interesantes, ¿no? Como por ejemplo el medio cielo, que de nuevo es un área que está asociada al tema del poder, al tema de las figuras de autoridad, al tema del gobierno, aparece en Libra y, y Libra está regido por Venus. Y resulta que Venus en esta carta se encuentra en conjunción con Lilith natural, que es un indicador que también tiene connotaciones plutonianas, que también puede tener que ver con situaciones que se nos van de las manos, situaciones que de alguna manera escapan a nuestro control y tienen un potencial desorganizador. Entonces, independientemente del tema de la muerte de Chávez como corolario, ¿no? Como experiencia final de todo este proceso, lo cierto es que una figura del gobierno, una figura relacionada con este aspecto del ejercicio de la autoridad, que de alguna forma se encuentra obstaculizada por ese Saturno retrógrado y que además tiene esos elementos caóticos asociados a Lilith natural, bueno, nos recuerda bastante todo lo que fue ese año de incertidumbres alrededor de la figura presidencial que, bueno, como sabemos, terminó en el tema de la muerte. Pero en todo caso, lo cierto es que podemos observar, podemos entender que hay una relación real entre la carta del cero de Aries y el clima astrológico de un país en una época determinada. Claro, eso es muy distinto a pretender predecir los acontecimientos que se van a dar en un país en un determinado momento basándose únicamente
que en la carta del cero de Aries. O sea, hay que ponerla en diálogo con otra cantidad de indicadores, incluyendo la carta natal del propio país, ¿no? Una de las cosas que hay que tomar en cuenta es ver cómo se relaciona la carta del cero de Aries con la correspondiente carta natal del país que estamos estudiando. Por cierto, otra cosa que también definitivamente es llamativa en esta carta del cero de Aries, recordemos que en esta carta del cero de Aries es que muere Chávez, ¿no? Entonces, como dije, por eso es que era o que es tan importante ese Plutón como primer planeta. Que además, fíjense, Plutón está en cuadratura con el medio cielo. Fíjense, esta línea de acá es una cuadratura de 1 grado de orbe entre Plutón y el medio cielo, que además en las cartas del cero de Aries, los ángulos, los aspectos a ángulos de las cartas hay que tomarlos en cuenta porque las cartas del cero de Aries siempre son exactas, siempre son precisas. No estamos hablando de la fecha de nacimiento de una persona o del momento en el que se firmó un documento para darle origen a un país o a una institución X. Estamos hablando de una carta que se deriva de un acontecimiento astronómico que se calcula con exactitud. Entonces podemos asegurar que las cúspides de las casas, cosas como el medio cielo o el ascendente, son exactas. Y por eso una cuadratura de Plutón al medio cielo, que normalmente no sería tan importante en una carta natal cualquiera, pasa a tener la relevancia que tiene cuando forma parte de una carta del cero de Aries. Si calculáramos el cero de Aries para otra ciudad, pongamos por ejemplo para Bogotá, te perderíamos esta cuadratura. Plutón ya no estaría en cuadratura con el medio cielo. Pero entonces lo otro que quería mencionar, lo otro que quería, sobre lo que quería llamar la atención, es sobre esta triple conjunción que aparece aquí de la Luna, Neptuno y Quirón, todo eso en el signo de Piscis. O sea, Neptuno y Quirón se encontraban ambos en Piscis, son planetas de movimiento lento, tienen tiempo allí, y van a permanecer todavía un tiempo en Piscis, pero lo que singulariza esta carta es que la Luna se encontraba justo entre Neptuno y Quirón, y por lo tanto enfatizaba, le daba, o colocaba, digamos, en una posición de primera línea este aspecto del contacto de Neptuno y Quirón. De hecho, al estar la Luna entre Neptuno y Quirón, es como que si tendiera un puente entre los dos. Neptuno y Quirón estuvieron en conjunción durante bastante tiempo, en este momento ya se están separando, pero como digo, en este caso particular, la Luna, al estar entre ambos planetas, de alguna forma establece un puente entre los dos y es como si la conjunción todavía estuviese activa. ¿Por qué esto es tan importante? Porque Neptuno es el regente moderno de Piscis, el planeta moderno que tiene afinidad con el signo de Piscis, tiene, al igual que el signo de Piscis, relación con todo lo que de alguna forma podemos entender como lo trascendente, lo que va más allá del mundo tangible, del mundo concreto, en su sentido positivo. Estamos hablando del tema de la inspiración, del tema de las cosas que nos elevan. En un sentido negativo, por supuesto, también hablamos de las ilusiones, de los engaños, de la niebla. O sea, Neptuno y Piscis son indicadores que tienen esa condición ambivalente, que por una parte nos puede conectar con lo que podríamos llamar lo más elevado, pero donde también existe el peligro de que esa elevación que estamos experimentando al final resulte más una ilusión, que algo que tenga realmente un contacto con la realidad, un arraigo en la realidad. Bueno, entonces, una carta en la cual la luna aparezca en Piscis es una carta en la cual uno tiene que estar atento a eso, pues, o sea, en su lado positivo, esa posibilidad de fundirme con algo más grande en el sentido positivo, pero en el lado negativo la posibilidad de la ilusión y en todo caso la posibilidad de emociones que de alguna manera se viven de forma, ¿cómo podríamos llamarla?
excesiva, sin límites. O sea, el tema de Neptuno y el tema de Piscis es la carencia de límites. O sea, es aquello que vivimos con una aspiración de totalidad, ¿no? Y entonces tenemos esos dos contactos, como digo, de la Luna y de Neptuno en el signo de Piscis, y al lado está Quirón. Digamos que hay algo titánico. Ana María introduce la idea de lo titánico para pensar en esto de Neptuno y de Piscis, y hay algo que puede resonar en la aspiración neptuniana o pisciana, con lo que uno entiende como lo titánico, pero no es exactamente eso. O sea, realmente de lo que estamos hablando es de ir más allá de la realidad tangible, de superar lo que son los límites, que disolución, efectivamente, la palabra clave sería la que está mencionando Nancy, disolución, esa sería la palabra clave, donde los límites de la realidad, esas líneas que de alguna manera definen con nitidez los contornos de la realidad, se empiezan a desdibujar. En su sentido positivo, eso nos permite trascender la realidad, y entonces estamos hablando del inconsciente colectivo, del mundo de los sueños, o del contacto con lo luminoso, el contacto con lo espiritual. Estamos hablando de cosas como la ayuda al prójimo, la solidaridad, el arte también. En su sentido negativo, estamos hablando de la evasión, estamos hablando del engaño, estamos hablando de la desilusión, estamos hablando de todo lo que de alguna manera me extravía. O sea, la idea de extraviarnos, la idea de perder nuestra ruta, es algo que está muy asociado también a Neptuno y a Piscis. Por ejemplo, el tema de las adicciones, ¿no? El tema de no reconocer la realidad cuando se nos presenta, el desvarío, exactamente, tal cual. Y el otro elemento que aparece aquí presente es Quirón, que tiene que ver con el dolor, que tiene que ver con las heridas. Entonces, definitivamente aquí nos encontramos en esta conjunción de la Luna, Neptuno y Quirón, ese tema de lo que significó la muerte de Chávez y la resonancia que tuvo a nivel de pueblo, a nivel popular, independientemente de cualquier consideración que se haga con respecto al uso político de la muerte de Chávez o cualquier otra vuelta que se le quiera dar. Lo cierto es que nadie puede tapar que efectivamente hubo una reacción popular, emocional, intensa, real, y que definitivamente podemos describir como neptuniana, como pisciana. Después vamos a ver otros factores que nos permiten vincular con Piscis y con Neptuno todo ese tema de la muerte de Chávez. Pero lo cierto es que aquí está presente, y fíjense que esa conjunción de la Luna, Neptuno y Quirón está en oposición con Marte. Recordemos que Marte es el planeta que tiene que ver con lo que sería el aspecto militar, ¿no? Claro, no es la única asociación de Marte, pero la idea de lo militar, la idea del caudillo, son temas que podemos vincular a Marte, y nos encontramos con un Marte retrógrado opuesto a todos esos planetas, y en particular opuesto a Quirón. O sea, la oposición Marte-Quirón es súper exacta, es de menos de 1 grado. Entonces tenemos el dolor que causa efectivamente esa pérdida del líder, ¿no? Esa pérdida del caudillo, representada por la muerte de Chávez. Y además, que eso tiene un eco popular, que eso tiene un vínculo con lo que es un sentir popular, está reforzado por dos cosas. Está reforzado por dos cosas. Primero, porque uno de los indicadores que mencionamos es la Luna, que es a nivel de astrología mundial un indicador que suele estar vinculado al tema del pueblo. Y el otro factor es que Marte del que estábamos hablando es el regente de Aries en la cúspide de la casa 4, que es la casa también tradicionalmente asociada a lo que sería el tema del pueblo, ¿no? Entonces, nada, allí está. O sea, allí está, y podemos ver entonces que efectivamente hay una correspondencia que podemos sentir, independientemente, como dije antes,
de que no es posible tomar la carta del cero de Aries y a partir de esa carta empezar a decir que bueno, que va a pasar esto, que va a pasar aquello en X lugar del mundo. Pero es un factor que está allí, es uno de los factores que contribuyen a darle forma al clima astrológico de un país. Bueno, ¿qué nos dice la carta del cero de Aries de 2013, ¿no? Que es la que más nos interesa estudiar, puesto que es la que acaba de comenzar y la que estaría describiendo el periodo inmediato al cual nos estamos, en el cual nos estamos introduciendo, ¿no? Donde se van a dar estas elecciones del 14 de abril y donde vamos a estar todos inmersos durante el próximo año. Bien, entonces, como les decía, en esta carta del cero de Aries, lo primero que llama la atención es que el ascendente es Aries. Esto no ocurre todos los años. O sea, que tengamos una carta del cero de Aries con ascendente en Aries, no es algo que nos va a ocurrir todos los años. Como vieron, la del año pasado tenía ascendente en Capricornio. Pero además hay otro factor importantísimo, y es que Marte se encuentra en Aries. O sea, digamos que las cartas del cero de Aries tienen Marte en Aries pongamos alrededor de unos 12 años, pues más o menos. O sea, no es tan común tampoco que Marte se encuentre en el signo de Aries en el momento de la carta del cero de Aries. Entonces, bueno, nada, definitivamente eso es algo singular. ¿Por qué es tan importante eso? Porque Marte es el regente de Aries, ¿no? Marte es el planeta naturalmente asociado a ese signo. Entonces, algo así como años en los cuales la carta del cero de Aries coincide con la presencia de Marte en Aries, son años en los cuales la energía que se desenvuelve a partir de esta carta tiene una mayor intensidad, una mayor fuerza. Pero además fíjense en este otro detalle, Marte está en conjunción con el ascendente. Esto es particularmente importante porque, como les dije antes, las cúspides de las casas se calculan de manera exacta para la correspondiente capital, y este es el tipo de cosas que singularizan una carta. O sea, por ejemplo, vamos a jugar un momento para que lo vean. Si yo agarro y relocalizo esta carta del cero de Aries, la relocalizo, pongamos para Bogotá. O sea, pongamos que la relocalizo para Bogotá. Fíjense que en Bogotá el ascendente sería Piscis y Marte no está en conjunción con el ascendente. De hecho, quien está en conjunción con el ascendente en este caso sería Venus. Un país en el cual tendríamos una configuración más parecida sería Bolivia. Vamos a ver si por aquí tengo a la mano La Paz. Ajá, aquí está La Paz, Bolivia. Fíjense, si yo calculo la carta del cero de Aries para La Paz, resulta que tengo también ascendente en Aries y también tengo a Marte cerca del ascendente, pero no tan cerca. ¿Okay? Fíjense que Marte aparece en el grado 621 y el ascendente en el grado 3, es decir, Marte está a 3 grados del ascendente. Mientras que en Caracas, ¿verdad? Si me coloco en Caracas, Marte está en el grado 527 de Aries y el ascendente Marte está en el grado 621 de Aries y el ascendente está en el grado 527 de Aries. Es decir, estamos hablando de menos de un grado de distancia de Marte al ascendente, y por lo tanto podemos afirmar que el país en el cual en este año 2013 la carta del cero de Aries, calculada para la capital, tiene la conjunción Marte ascendente más exacta, es Caracas. O sea, no hay ninguna otra capital, no hay ninguna otra ciudad capital en la cual Marte esté más cerca del ascendente que lo tenemos en Caracas.
Claro, desde el momento en el cual Marte tiene que ver y Aries tiene que ver, y por lo tanto Marte en Aries refuerza esa asociación, tiene que ver con el tema de lo militar, tiene que ver con el tema o sea, tiene que ver con la energía agresiva, de iniciar cosas, la energía, o sea, en su sentido positivo tiene que ver con poner cosas en movimiento, con ser pionero, pero efectivamente una de las asociaciones naturales de Marte y de Aries es el tema del conflicto, el tema de la lucha. Recordemos que Marte lo conocemos como el dios de la guerra, ¿no? No estoy diciendo con esto que vaya a haber ninguna guerra en Venezuela, ni mucho menos, pero lo cierto es que hay un tono, ¿verdad? Un tono que es más bien, vamos a decir, conflictivo, agresivo. O sea, estamos entrando en un año donde lo que predomina en Venezuela es eso que podemos asociar con Marte y con Aries, que es el tema de la lucha, del enfrentamiento, del conflicto, y resulta que además ese Marte está en cuadratura, ese Marte está en cuadratura con la Luna, en una cuadratura bastante exacta con una Luna en Cáncer en casa 4. Esto es importantísimo porque estamos hablando de la Luna, que es el planeta natural de la casa 4 y regente del signo de Cáncer, en su casa natural y en su signo natural. Es decir, es una luna extremadamente fuerte de por sí y además muy, pero muy vinculada precisamente con ese simbolismo que les mencionaba antes, el tema del pueblo. O sea, cuando pensamos en el tema de lo popular, el tema del sentir de un país, pensamos en la luna, pensamos en Cáncer y pensamos en la casa 4. Y en esta carta del cero de Aries tenemos Luna en Cáncer en casa 4 y eso en cuadratura con Marte. Yo no puedo dejar de pensar en mayor o menor medida y por supuesto trato siempre de mentalizarme en función de los escenarios más positivos, los escenarios más luminosos, apostándole a lo que hemos podido evolucionar como país a lo largo de los años. Pero a pesar de todo eso, no puedo dejar de asociar esto con la idea de represión. Digamos que independientemente de quién esté en el gobierno, ¿no? O sea, supongamos por un momento que ganara Enrique Capriles Radosky las elecciones del 14 de octubre. Bueno, esto estaría hablando de represión contra los que estarían adversando ese proyecto de cambio de rumbo en el país. Supongamos y pueblo armado, bueno, ahorita vamos con eso, ahorita vamos con esa posibilidad de pueblo armado. Supongamos que se da la tendencia que yo les mencionaba en la sesión pasada, que me parece que es la que tiene más fuerza, la posibilidad de que gane Nicolás Maduro. Bueno, esto puede tener que ver precisamente con el descontento que empieza a manifestarse y la necesidad de suprimir, de reprimir, de controlar ese descontento, que de nuevo nos lleva al tema de la represión. Ana María sugiere el tema del pueblo armado. Yo no lo veo tanto, o sea, porque aquí está muy, muy diferenciado lo que sería, lo que podemos asociar a detentar el control de la violencia, o sea, el monopolio de la violencia, ¿no? Como se suele decir que lo tiene el Estado, ¿no? De alguna manera el Estado tiene la aspiración de tener el monopolio de la violencia, ¿no? El monopolio del uso del uso de la violencia, independientemente de que lo tenga o no. Pero digamos que está como muy contrastado lo que sería esa idea de tener el uso del poder desde el punto de vista agresivo, desde el punto de vista de las armas, pues vamos a asociar esto al potencial de armas, o sea, de movilizar recursos violentos que apoyan en un momento dado, y eso lo podemos asociar o lo vinculamos naturalmente con el ejército, pues y sabemos que
el ejército tiene, o sea, el estamento militar tiene un protagonismo tremendo, y lo seguirá teniendo. O sea, lo que podemos asegurar en esta carta del cero de Aries es que gane Capriles o gane Maduro, lo cierto es que el aspecto militar es fundamental. De hecho, un escenario catastrófico al cual yo no le apuesto, sería un escenario en el cual se diera una especie de golpe y los militares tomaran directamente el poder. Yo no creo en ese escenario, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que definitivamente lo que aparece vinculado al tema del uso de las armas está como muy claramente definido, ¿no? Y aparece en tensión con algo que también está muy claramente definido, que es ese tema del pueblo. O sea, el tema del pueblo, el tema de lo que pueden ser las reacciones emocionales de carácter espontáneo que se puedan dar durante el año. Entonces, ya sea que se trate de represión socialista o de represión capitalista, lo cierto es que sí, este es un año en el cual es muy probable que podamos asistir a una presencia fuerte de ese tema de la represión. Claro, digamos que la represión se puede entender de maneras muy distintas. Digamos que no es lo mismo, ¿verdad? Reprimir como se reprimía en el contexto de una dictadura o como se reprimía en el contexto también de la Cuarta República. O sea, eso definitivamente es algo que quienes tengan memoria lo recordarán. Que digamos lo que puede ser la represión en términos de un país, digamos más, llamémoslo civilizado, o maduro o evolucionado. O sea, la represión no necesariamente tiene que significar que corra sangre, pues eso es lo que quiero decir. Yo no, o sea, yo estoy viendo esto y definitivamente estoy viendo como punto de partida algo que es muy fuerte y algo que está implicando conflicto, pero ese elemento fuerte y conflictivo no tiene por qué entenderse en términos catastróficos. O sea, ese es el punto ajá, correcto, sí, o sea, yo entiendo eso lo de las milicias populares armadas, pero como te digo, yo o sea, creo que no es, o sea, que no es represión por parte de esas milicias populares armadas. Es una represión que tiene que ver con el defender la autoridad, independientemente de quién sea quien esté detentando esa autoridad en el momento que estemos atravesando. Realmente se me cayó el alma al piso cuando justo después de comenzar esta carta del cero de Aries, el día de ayer, ¿verdad? Esto comenzó el 20, el miércoles, y el día de ayer, jueves, bueno, tuvimos este caso de lo de la manifestación de estudiantes que iba al CNE, bueno, que no pudo llegar al CNE porque efectivamente se degeneró en una situación de violencia, ¿no? Una situación agresiva de violencia. Entonces, efectivamente, digamos que inauguramos este año de Marte ascendente, o sea, de Marte en conjunción con el ascendente en Aries, con o sea, y todo eso en cuadratura con la Luna en Cáncer, con una situación que definitivamente recuerda esa cuadratura, ¿no? El tema de una manifestación definitivamente es algo que nos hace pensar en la luna en Cáncer, en casa 4, independientemente de que sea manifestación chavista o de oposición. O sea, no, eso, digamos la astrología no nos habla en términos de una preferencia política u otra, ¿no? La astrología de lo que nos habla es de los diferentes órganos que van dándole forma a ese organismo que es la psique colectiva, ¿no? Y allí de lo que estamos hablando es de lo que surge cargado de emoción
desde lo que podemos entender como pueblo, independientemente de que sea, como digo, pueblo de oposición o pueblo chavista. Lo cierto es que allí efectivamente hay una situación de conflicto, una situación de tensión, que es uno de los puntos más peligrosos del año. De hecho, es lo más peligroso que hay en esta carta del cero de Aries, así que bueno, ¿cuál es la conclusión que uno puede sacar de esto? Bueno, que hay que trabajar en función de dar, o sea, de reforzar lo que son los espacios de encuentro, diálogo, discusión, debate, confrontación de ideas, que no tengan ese carácter de enfrentamiento directo, ¿verdad? De enfrentamiento agresivo, del que estaba hablando. O sea, es decir, de alguna manera se va a vivir esta tensión, hay que tratar de que sea de la manera más constructiva, más civilizada, ¿verdad? Que podamos lograr. Por supuesto que eso no está, como dije antes, ¿no? Eso no está escrito, ¿no? Ese es el tipo de cosas que depende precisamente de cómo manejen su liderazgo los correspondientes líderes, tanto de gobierno como de oposición, independientemente de cuál sea el resultado el 14 de abril. Ok, otra cosa, algo que refuerza esa idea de que sea cual sea el gobierno, o sea cual sea quien esté en el gobierno, va a tener que ejercer ese tema de autoridad, ¿no? De tratar de ejercer, o sea, de uso de cierta dosis de fuerza para poder imponer su autoridad. Bueno, el hecho de que Plutón aparezca en la casa 10 Plutón, el planeta asociado al poder, o sea, ya dijimos antes que tiene que ver con los procesos transformadores de muerte y renacimiento, pero por lo mismo, Plutón está asociado al uso del poder, al ejercicio del poder. Entonces, sobre todo cuando se trata de poder autoritario, ¿no? El poder en términos este, de imposición tiene mucho que ver con lo plutoniano y nos encontramos con Plutón en Capricornio, en la casa 10, que es la casa natural de Capricornio. Entonces, bueno, nada, digamos, o sea, viendo esto, efectivamente uno piensa que ya sea que se trate del gobierno de Nicolás Maduro, que yo creo que va a ser el gobierno de Nicolás Maduro, por lo que decía antes, o ya se trate del gobierno de Capriles Radowski, vamos a estar entrando en una etapa donde la relación entre pueblo y gobierno se fractura, o sea, donde la relación entre lo que es ese sentimiento a nivel de pueblo, a nivel de base, y el uso del poder no se encuentran alineados. Claro, uno puede pensar que si gana Maduro y efectivamente tiene de su lado a un pueblo que lo apoya, etcétera, etcétera, eso no tendría por qué ocurrir, pero es que claro, ¿no? Nosotros sabemos que Venezuela está polarizada, sabemos que no, que es irreal pensar que hay ese apoyo monolítico a Maduro, y, o sea, porque existe unos cuantos millones de venezolanos en la oposición, pero es que además, dentro de lo que sería ese propio universo del chavismo, es muy probable que se empiecen a dar situaciones de protesta. O sea, nosotros hemos asistido en los últimos años a protestas populares que se dan desde el interior del chavismo. Entonces, es perfectamente factible que eso también sea algo que estemos observando durante este periodo 2013-2014, ¿no? O sea que las protestas pueden ser protestas que estén arraigadas en la oposición, o pueden ser protestas que se den desde el interior del propio chavismo. O sea como sea, lo cierto es que esta cuadratura de Marte a la Luna es lo más delicado, lo más preocupante que podemos observar. Pero fíjense que en esta misma carta del cero de Aries tenemos un gran trígono que involucra a esa misma luna, a Saturno, a Quirón, y de hecho se completa con Plutón
una figura que se suele llamar cometa o papagayo, ¿no? En Venezuela le decimos papagayo a las cometas. Entonces, esta figura, ¿verdad? Que pueden observar aquí donde tenemos el triángulo, el gran trígono aquí abajo, y después el pequeño triángulo verde en la parte de arriba, eso es lo que se llama una cometa o papagayo, que suele ser una configuración bastante favorable. Entonces, algo así como que a pesar de las tensiones, que como digo, el gran reto es manejarlas de una forma civilizada, de una forma que no degenere en esas amenazas que el polo radical, tanto del chavismo como del antichavismo, ¿no? En este caso no estoy hablando de oposición, sino de antichavismo, ese polo radical que de alguna manera cree que tras la muerte de Chávez la tarea inmediata es erradicar al chavismo como que si se pudiera eliminar la realidad de toda esa población que apoyó a Chávez y que en este momento sigue de alguna forma depositando en el proyecto que Nicolás Maduro hereda de Chávez, su esperanza, ¿no? Entonces, digamos que ya sea desde el radicalismo chavista o desde el radicalismo antichavista, se pueden generar esas posiciones que terminen generando conflicto en términos lamentables. Mientras este conflicto se pueda vivir como conflicto de ideas, como confrontación de ideas, como debate, como protestas, bueno, o sea, digamos que está bien, ¿no? O sea, forma parte de un país que está pasando por un momento clave de su historia, donde se está redefiniendo este rumbo, ¿no? Donde se acaba de terminar una era y está comenzando otra, pues, ¿no? Entonces, digamos que lo clave, como digo, es cómo los actores de esta historia van a manejar esa tensión que aparece aquí, porque este pueblo de la luna en cáncer en la casa 4 está desarmado. Definitivamente, cuando hablamos de la luna en cáncer en casa 4, estamos hablando de algo que está desarmado. En cambio, cuando estamos hablando de ese Marte en Aries, en conjunción con el ascendente, estamos hablando de alguien que tiene el control de ese aspecto agresivo, ¿no? Entonces, nada, ¿cómo se maneja eso? ¿Cómo se puede manejar esa tensión sin que se desborde esa fuerza agresiva? Hay otro factor que también pueden observar allí, que es que Urano aparece también al ladito, ¿no? Cuando hablé hace un rato del escenario catastrófico en el cual, por ejemplo, se diera eso, un golpe de Estado o cualquier otra situación similar. O sea, por ejemplo, esa bola que pusieron a correr en estos días, ¿verdad? Eso que decía Nicolás Maduro de que había un complot para asesinar a Capriles y echarle después la culpa a ellos, uno lo puede entender de muchas maneras, ¿no? Evidentemente. Lo puede entender incluso como una amenaza velada, y bueno, y ni tan velada a Capriles. Pero supongamos que efectivamente, ¿no? Supongamos que efectivamente llegara a materializarse ese escenario, y hubiese un atentado contra Capriles, o sea, y que resultara en su muerte, bueno, la situación estaría servida para o sea, para decretar una situación de excepción, pues para pasar a un control militar que quién sabe a qué situación nos iría llevando, ¿no? Entonces, nada, no estoy diciendo que eso vaya a ocurrir, no lo creo, pero definitivamente este Urano es lo que podríamos asociar a ese tipo de escenario que empiezan a dar vueltas, ¿no? Ese tipo de escenarios que empiezan a asomar en el discurso, sobre todo en este caso en el discurso de Nicolás Maduro, ¿no? O sea, no recuerdo que Capriles, bueno, yo tampoco estoy siguiendo la campaña. Una de las cosas más complicadas para mí de hablar de la situación política de Venezuela es que realmente no me gusta mucho la política, no me apasiona, no he visto un solo discurso de ninguno de los candidatos, o sea, ningún discurso completo, igual que
que no vi ningún discurso completo de Chávez a lo largo de todo su gobierno, pues, ¿no? Entonces, y a nivel personal creo que es una de las cosas que me ayudan a permanecer más o menos centrado, ¿no? Y bueno, nada, eso mismo hace que no pueda, que algunas veces no pueda manejar con precisión información de un lado y de otro, pero hay cosas que simplemente saltan a la primera página, y uno no puede dejar de enterarse, ¿no? Como por ejemplo eso de lo del supuesto complot para asesinar a Capriles. Todo lo que de alguna forma tenga que ver con lo sorpresivo, con lo que rompe esquema, con lo inesperado, sería lo que estaría reflejando este tema uraniano, que aparece presente también en esta revolución solar, o sea, perdón, revolución solar, en esta carta del cero de Aries. Porque no solamente es que Marte está en el ascendente, sino que está en conjunción con Urano, el planeta asociado a las sorpresas, a lo inesperado, a lo que rompe esquemas. Entonces sí, o sea, efectivamente, uno puede esperar que haya, por decirlo así, sorpresas relacionadas con lo que es ese protagonismo del poder, y en este caso muy vinculado a lo que es el aspecto militar, ¿no? Uno dentro del propio chavismo puede distinguir una ala civil y una ala militar, ¿no? Y de hecho Nicolás Maduro sería el representante por excelencia de la ala civil, ¿no? Del aspecto civil, mientras que Diosdado Cabello estaría representando más el ala militar. Y definitivamente esta es una carta del cero de Aries que tiende a darle más protagonismo a ese tema de lo militar que al tema de lo civil. ¿Qué es lo que uno podría esperar? Bueno, que efectivamente gane Nicolás Maduro. Bueno, evidentemente no sé si va a ganar Nicolás Maduro o no, o Capriles, o sea, no hago predicciones, pero en un escenario altamente probable en el que gane Maduro, que Maduro se logre mantener en el poder gracias al apoyo de esa otra ala militar, gracias al apoyo de las Fuerzas Armadas, que de alguna manera lo apuntalen en el poder, y eso eventualmente puede significar, como dije, demostraciones de fuerza, pues, ¿no? Por otra parte, como decía, ese papagayo del que estaba hablando, esa cometa de la que estaba hablando, introduce la luna en Cáncer, como les decía, que tiene que ver con el pueblo, tiene que ver con lo popular, Mercurio, Neptuno y Quirón, ¿verdad? En Piscis, que como ya les dije, Neptuno en Piscis y todo lo que, o sea, todo lo que da vueltas alrededor de estos emplazamientos de Neptuno y Quirón en Piscis, nos remite a este tema eh, eh, del sentimiento desbocado que asociamos con lo de la muerte de Chávez, ¿no? Fíjense que además Mercurio está justo donde estaba la Luna en la carta del cero de Aries anterior, ¿no? Justo en el punto medio entre Neptuno y Quirón. Bueno, no exacto en el punto medio, pero allí, cerca del punto medio entre Neptuno y Quirón, ¿no? Entre ellos dos sirviendo de puente. Y luego, por otra parte, está Saturno, ¿verdad? Que forma también parte de esa cometa, que tiene que ver con la autoridad, como ya dije, y todo eso apuntalando ese Plutón en la casa 10 que tiene que ver con el tema del poder, de la autoridad. A mí esto me suena como que efectivamente, o sea, es decir, la interpretación que yo le daría o el escenario más coherente que yo veo con esta carta del cero de Aries es un escenario en el que Nicolás Maduro gana las elecciones, el chavismo sigue siendo la fuerza que está controlando la política dentro del país, donde de alguna forma todo esto habla del aspecto, vamos a llamar, integrador de esa continuidad, o sea, la posibilidad que tiene el chavismo para digamos, movilizar sus bases, mantener cohesionados a sus simpatizantes alrededor de un proyecto, etcétera, etcétera. Mientras que este aspecto de Marte en el ascendente en cuadratura a la Luna
tendría que ver con la parte que erosiona ese aspecto, la parte que dificulta el vuelo de esa cometa. O sea, si no fuera por esta cuadratura a la Luna, esta cometa, bueno, despegaría sin ningún problema, ¿no? Pero, ¿qué es lo que tiene como dificultad? Bueno, ese conflicto con la Luna, que de alguna manera habla, como decía antes, de situaciones de represión, de situaciones de descontento, que creo que son tanto desde el punto de vista, como decía, de oposición, como desde el punto de vista de quienes han sido partidarios del chavismo, pero que de alguna manera sienten que tienen reivindicaciones por las cuales quieren luchar, o no se sienten identificados con el gobierno que va desarrollando Maduro, en fin, por la razón que sea, yo creo que esto se podría entender de esa manera, es decir, un chavismo que continúa en el poder, pero que está empezando a sentir con fuerza lo que es pérdida de popularidad. O sea, creo que esto lo podemos entender como un deterioro del arraigo popular del chavismo, o lo que es lo mismo, un crecimiento de lo que serían las fuerzas de oposición dentro del país, ¿no? Donde parte de esa oposición puede ser una oposición que venga desde lo que es el interior del propio chavismo. En todo caso, se ve como un año complicado. Definitivamente se ve como un año complicado. Y como digo, eso es gane Maduro o gane Capriles. Y, o sea, de hecho, en cierto sentido, yo realmente prefiero, o sea, viendo este año, viendo esta carta del cero de Aries, yo prefiero que gane Maduro. Porque este mismo escenario, o sea, si a este mismo escenario le agregamos un cambio brusco de la dirección política del país, la probabilidad de que estas cuadraturas entre Marte y la Luna se vivan como represión violenta, con el correspondiente potencial trágico, yo creo que es mayor todavía. Es decir, yo creo que un gobierno de Capriles Radosky, comenzando en esta carta del cero de Aries, muy difícilmente podría escapar a ese estigma de la represión violenta. Mientras que la posibilidad de que el chavismo se mantenga en el poder sin cruzar la línea de la represión violenta abierta, ¿verdad? De la abierta represión violenta, digamos que existe, pues, ¿no? Entonces, aunque el sol siempre está en el cero de Aries, ¿no? El sol del cero de Aries siempre está en el cero de Aries, así que no, por signo no tiene mucha importancia, pero sí por casa, ¿no? Por casa se encuentra en la casa 12, con Venus, en conjunción con Venus, que se encuentra en Piscis, en esa casa 12. Recordemos que Piscis es el signo naturalmente asociado a la casa 12, y por eso era que en algún momento les mencionaba que esto definitivamente resuena mucho más con el tema del socialismo, ¿no? O sea, que de hecho creo que fue Ana María la que hacía esa ecuación la semana pasada, de militares más socialismo igual chavismo, ¿no? A eso era a lo que nos referíamos, o sea, mucho énfasis de casa 12 y Piscis, porque el Sol se encuentra en la casa 12, y mucho énfasis de esa parte de lo militar desde el momento en el que Marte se encuentra en Aries. Bueno, eso es lo que en principio veo. Claro, hay otros factores, aparte de esto que estoy mencionando, hay otros factores. Por ejemplo, definitivamente, súper interesante, Júpiter en Géminis, en la casa 3, en cuadratura con Quirón, que es la otra gran cuadratura o la otra cuadratura importante que tenemos en esta carta. Y esto habla definitivamente de lo que es la parte de medios de comunicación, la parte de lo que sería la confrontación de opiniones, de ideas, y por supuesto de posiciones políticas que se puede dar a nivel público. Es decir, creo que efectivamente va a ser un año de mucho movimiento, de mucha oposición. O sea, independientemente de que, o sea, dejando de lado los escenarios catastróficos, suponiendo que somos un país donde efectivamente vamos a ser capaces
de ya sea que gane Maduro o ya sea que gane Capriles, continuar dentro de unos marcos de eh, digamos que nos alejen del caos, del extremismo, ¿no? De las situaciones, o sea, donde hay hasta cierto punto capacidad para maniobrar. Bueno, en ese sentido, digamos que lo que es la opinión pública, lo que son los medios de comunicación, independientemente de que cierren Globovisión, lo cierto es que va a haber espacio para el conflicto a nivel de comunicación, a nivel de ideas que de alguna manera adquieren proyección pública. Es decir, creo que esto habla efectivamente de una figura activa de oposición. O sea, por ejemplo, algo que me parece que puede estar asociado a esto es que el protagonismo de la oposición durante un gobierno de Maduro, y ojo, no me estoy refiriendo nada más a la oposición como tradicionalmente se entiende, ¿no? La oposición que tradicionalmente se ha definido como oposición, sino incluso la oposición que le empiece a surgir dentro de las filas del propio chavismo, es decir, posiciones que de alguna manera representen denuncia o rechazo a decisiones que se den desde el Ejecutivo, en fin, todo eso creo que va a tener mucho más protagonismo en el futuro próximo. Janet dice, y el cero de Aries también se utiliza para analizar el año en la carta astral de las personas o solo de un país. Realmente de un país, Janet. O sea, es algo que tiene mucho más sentido cuando uno lo utiliza en la astrología mundana, que cuando lo utiliza a nivel personal. A nivel personal puede llegar a significar algo, ¿no? Pero sería muy tangencial, muy tangencial. Lo protagónico siempre va a ser la carta natal y los ciclos naturales de la carta natal de la persona. Vale, perfecto. Disculpen, se me fue una hora de charla en esto de la carta del cero de Aries. Vamos a ver la otra. Vamos a ver la otra que quería ver. Bueno, quería ver varias, como ustedes ya vieron, ¿no? Pero otra que me parece importantísimo ver es esta, la lunación del 10 de abril. O sea, de la misma manera que las cartas del cero de Aries tiene, digamos, mucha popularidad, o sea, goza de mucho prestigio, pues, ¿no? Dentro de las técnicas astrológicas que gozan de prestigio, la carta del cero de Aries definitivamente es una de las importantes. Pero otra técnica que también goza de prestigio es levantar también para la capital de un correspondiente país la carta para el momento de la luna nueva y ver en esa carta del momento de la luna nueva lo que pueden ser los factores de ese mes. Es decir, yo levanto la carta del momento en el que el sol y la luna hacen conjunción, ¿verdad? Ese momento en el que el sol y la luna hacen conjunción para Buenos Aires, y entonces estaría viendo el clima astrológico de Argentina durante ese mes, ¿no? Recuerden que todos los meses, es decir, cada 28 días aproximadamente, la luna le hace conjunción al sol, y tenemos lo que se llama una luna nueva o lunación, ¿no? Una forma genérica de referirse a esos momentos en los cuales tenemos aspectos relevantes de contacto entre el sol y la luna, es describirlo como una lunación. Bueno, lo cierto es que la lunación que nos interesaría revisar en este momento es la lunación que se da precisamente previa a las elecciones, ¿no? O sea, que sería la lunación del 10 de abril. O sea, el 10 de abril a las 5:05, hora de Caracas, tendríamos la conjunción Sol-Luna y estaríamos comenzando el ciclo dentro del cual se estaría escribiendo las elecciones del 14 de abril. Bueno, ¿qué podemos observar aquí? Bueno, que por supuesto es una lunación en Aries. O sea, evidentemente otra vez volvemos a tener la lunación en Aries. Pero no solo eso, sino, o sea, decir que digo que volvemos a tener protagonismo de Aries porque la lunación, la conjunción Sol-Luna está en Aries. Pero no solamente eso,
sino que el ascendente vuelve a ser Aries también. Y de hecho, fíjense que el ascendente está en el grado 637. Recuerdan que el ascendente de la carta del cero de Aries estaba en el 527, si mal no recuerdo. Es decir, el ascendente de la lunación está en conjunción con el ascendente de la carta del cero de Aries. O sea, definitivamente esto es notable. O sea, esto no es algo que ocurre, o sea, no es que todos los años la carta del cero de Aries, el ascendente de la carta del cero de Aries está en conjunción con el ascendente de la primera lunación del año. O sea, no, para nada. O sea, son dos acontecimientos que se guían por relojes astrológicos diferentes y que no tienen por qué coincidir para nada. Y resulta que en este momento en Caracas tenemos que vuelve otra vez en la lunación a estar ese ascendente en Aries, en conjunción con el ascendente de la carta del cero de Aries. Pero además de eso, fíjense, en la carta del cero de Aries, Marte estaba en conjunción con el ascendente. En la carta de la lunación, Marte está en conjunción con la lunación, es decir, la lunación ocurre en el grado 20-41 de Aries y Marte para ese momento estaba en el, o sea, o estará, mejor dicho, en el grado 22-23 de Aries, es decir, una conjunción de apenas 2 grados. ¿Qué significa eso? Y bueno, y por supuesto Marte sigue estando en el signo de Aries, sigue estando en el signo de su regencia, pero lo que digo es que lo importante de la lunación es este punto, el punto donde cae la conjunción Sol-Luna, y en este caso está cayendo justo en conjunción con Marte. Entonces, en ambas cartas, Marte resulta protagónico, y definitivamente eso nos remite a lo que estábamos comentando antes, pues el tema del aparato de poder, pues el aparato de poder vinculado a lo que son las Fuerzas Armadas, el protagonismo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Claro, eventualmente uno puede hablar del aspecto de Aries y de todo este énfasis de Marte y fuego, etcétera, etcétera, con lo que es la parte de iniciar cosas, del ser pionero, pero en la situación política que estamos viviendo en este momento y con la evidente importancia que tiene como actor dentro de esa situación política, independientemente de que sea una distorsión, ¿verdad? Creo que, bueno, evidentemente esta es una de las cosas en las que no todo el mundo está de acuerdo. Quienes apoyan el proceso chavista no estarán de acuerdo con esto que voy a decir, pero por lo menos en mi opinión es una distorsión que las Fuerzas Armadas estén apoyando un determinado proyecto político, ¿no? Ese carácter político de las Fuerzas Armadas creo que es efectivamente un factor que distorsiona, pero es una realidad. O sea, en este momento, parte de la realidad de Venezuela es que las Fuerzas Armadas son un actor político y hasta cierto punto, como decíamos en la sesión pasada, eso es quizás poner sobre el tapete o evidenciar algo que siempre ha sido así, algo que siempre ha sido real, solamente que antes estaba tras bambalinas, ¿no? Pero sea de una manera o sea de la otra, lo cierto es que aquí hay un protagonismo de ese aspecto de las Fuerzas Armadas. Y nos encontramos desde el momento en el que vuelve a estar ese ascendente en Aries en conjunción con el ascendente del grado cero de Aries, nos volvemos a encontrar con lo que dijimos antes, ¿no? Neptuno, Quirón y Mercurio, todo eso en la casa 2. Entonces, los mismos indicadores que nos llevaban a decir que definitivamente había un panorama favorable para lo que es el tema del chavismo a nivel de la carta del cero de Aries, se repite a nivel de la lunación que estaría vigente en el momento de las elecciones. Por supuesto, o sea, cada quien irá a votar y votará de acuerdo a sus inclinaciones. O sea, yo votaré por Capriles Radosky porque, como dije la semana pasada, me identifico con la oposición. Pero básicamente creo que todavía no ha llegado el punto de inflexión, el punto de cambio de las corrientes políticas dentro del país. Creo que ese punto va a llegar, ¿no? Creo que eventualmente ese punto va a llegar. Voy a
Iba a hablar hoy de la carta de Nicolás Maduro, pero, o sea, y de Enrique Capriles Radowski, pero no creo que nos dé tiempo, pero sí voy a introducir otro factor, ya que estoy hablando de esto de lo de punto de inflexión. Voy a introducir otro factor que es la revolución nodal. Esta de aquí, esta que estoy colocando acá, es la revolución nodal que comenzó en agosto del año 97 y que dura hasta el año 2016. O sea, yo estoy convencido de que esta revolución nodal, o sea, la revolución nodal es como cualquier otra revolución, ¿no? El momento en el cual un cierto indicador regresa a la posición natal, ¿no? En el caso de las revoluciones solares, sabemos que es la carta que se calcula en el momento en el que el Sol vuelve a estar en la posición que ocupaba el momento del nacimiento de la persona. En el caso de la revolución nodal, es la carta que se calcula para el momento en el que el nodo norte vuelve a estar en el lugar que estaba cuando nació ese ente, ¿verdad? Esa persona o esa entidad que estamos revisando. En este caso estamos hablando de la revolución nodal de Venezuela. Las revoluciones nodales tienen un periodo de alrededor de 18 años y evidentemente a nivel de una vida, a nivel individual, uno tiene pocas revoluciones nodales, ¿no? Es un ritmo importante, como muchos otros que tenemos en la carta, pero no es un ritmo que uno pueda apreciar con claridad. En cambio, en la carta de un país, uno sí puede apreciar ese ritmo que van marcando las revoluciones nodales. Y yo no puedo asegurar, porque no he leído, o sea, no he encontrado este tema, no he encontrado literatura sobre este tema de las revoluciones nodales, es algo que he estudiado mucho por mi cuenta, y no he podido contrastar con otros países, no he podido hacer un estudio detallado de las revoluciones nodales en Estados Unidos o en Argentina o en cualquier otro lugar del mundo para verificar lo que he podido observar en las revoluciones nodales de Venezuela. Pero definitivamente en Venezuela yo siento que las revoluciones nodales son importantes, que las revoluciones nodales a lo largo del tiempo, desde el inicio del país hasta el momento actual, han marcado etapas significativas, etapas claramente significativas y diferenciadas dentro de la historia nacional. ¿Y qué tenemos acá? Esta revolución nodal que comenzó en 1997, que es la revolución en la cual se da el triunfo de Chávez, el inicio de ese movimiento que es el chavismo. Esta revolución nodal tiene la Luna y Saturno en conjunción en Aries. Recordemos que Aries tiene que ver con ese tema de lo militar, ¿verdad? El tema de las Fuerzas Armadas, como dijimos, o de la idea del caudillo también, ¿no? Como lo quieran ver, ¿no? Aries tiene que ver con todos esos temas, la Luna tiene que ver con el pueblo, Saturno tiene que ver con el gobierno, tiene que ver con la autoridad, y aquí nos encontramos a la Luna y a Saturno, ambos en conjunción, una conjunción que no es exacta, pero que definitivamente es real, es decir, Saturno está en el grado 20, 19, 59, 28, el grado 20 de Aries, y la Luna está en el grado 26, 25, 59 de Aries, es decir, hay una distancia de 6 grados, pero una distancia de 6 grados definitivamente es algo que se siente, ¿no? Y digamos que el hecho de que la conjunción no sea exacta puede hablarnos de que nunca el chavismo fue un movimiento que atrapara a la totalidad de la población. Siempre hubo una distancia, ¿no? La conjunción Luna-Saturno no fue exacta. Pero igual se sintió y definitivamente fue lo que inclinó la balanza a lo largo de todo este periodo. Entonces creo que aquí es donde estamos viendo esa idea
del caudillo que se apoya en el poder militar, que se apoya en el poder de las armas, de las Fuerzas Armadas, que proviene de ese universo de las Fuerzas Armadas, que se apropia del poder y que de alguna forma le transfiere un sentimiento de poder y de reconocimiento y de reivindicación al pueblo, ¿no? A esa dimensión, este pueblo que representa la luna. O sea, creo que esto describe en buena medida el tema del chavismo, como decía. Además, fíjense, el sol aparece en Leo, o sea, el sol está en Leo, en conjunción con Lilí Cosculatriz. Recordemos que Lilí Cosculatriz tiene que ver con capacidad de seducción, con un intenso poder seductor. Y resulta que la gran figura protagónica de este periodo es Chávez, que es de signo Leo y que efectivamente se caracterizó por tener ese carisma que podemos asociar a Lilí Cosculatriz. Lilí Cosculatriz es un indicador que nos habla de arrastre, que nos habla de carisma. Pero además de eso, la conjunción entre el Sol en Leo y Lilí Cosculatriz ocurre en la casa 12, que es precisamente esa casa que tendría que ver con lo no tangible, lo trascendente, el tema, esa idea de la gran causa, ¿no? Esa idea de la revolución, esa idea de, además, no solamente una revolución a nivel local, sino que vamos a hacer la revolución en toda Latinoamérica o vamos a hacer la revolución a nivel mundial, es decir, una proyección de ideales, una proyección de sueños, que definitivamente es uno de los factores que le da arrastre a Chávez. O sea, una de las razones por las cuales Chávez tiene el arrastre que tiene a lo largo de todos estos años es porque le daba a quienes lo oyeran un discurso que de alguna forma lo colocaba en una escala que iba mucho más allá de lo inmediato, de lo concreto, de lo tangible, ¿no? Una escala que tiene que ver precisamente con esa idea de las grandes causas, ¿no? La casa 12 y Piscis y Neptuno nos remiten también a eso, a la idea de entregarnos a una gran causa. Entonces tenemos la figura del líder carismático, representada por un sol en Leo, y en conjunción con Lilí Cosculatriz. Bueno, para mí esto tiene que ver, como les digo, con muchísima fuerza, con lo que es ese tema del liderazgo de Hugo Chávez. O sea, la conjunción Luna-Saturno en Aries, y la conjunción del Sol en Leo con Lilí Cosculatriz en la casa 2. Otro factor que también creo que está presente, es Quirón que aparece en la casa 2, opuesto a esa luna, y formando parte de una semicruz cósmica donde Neptuno es el vértice, el apex. Digamos que esa posición viene precisamente desde la casa 2, que es la casa de la economía, ¿no? La casa que tiene que ver con el tema de los recursos. Y creo que uno de los factores que podemos encontrar dentro de todos estos años de chavismo, ha sido precisamente trauma, una experiencia de trauma dentro del terreno económico. Ojo, cuando digo trauma, estoy utilizando una expresión que podemos describir como clínica, o sea, tratando de evitar parcializarme en un sentido o en otro. O sea, cuando digo trauma me refiero a que hubo un cambio brusco de lo que es la orientación económica del país, que trajo efectivamente situaciones de conflicto, aspereza, incomodidad, etcétera, etcétera, y que tiene que ver con el cierre de todas las empresas que cerraron, todos los procesos de expropiación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, independientemente de que para un chavista eso es el precio que se paga para sanar la economía, y para un antichavista esa es la huella del proceso de herida en el área económica. Lo cierto es que definitivamente la economía de Venezuela ha estado sometida a un proceso de reajuste que podemos describir como traumático. Efectivamente se han dado logros, o sea, se han dado logros reales, o sea, objetivos,
desde el punto de vista de la reducción de la pobreza, por ejemplo, los índices de pobreza y pobreza crítica, y demás indicadores que de alguna forma no, nos, o sea, podemos revisar, y que hablan del aspecto positivo de esa gestión económica del chavismo. Pero la pregunta, por supuesto, es realmente sostenible. O sea, esas reducciones que se han dado y que tienen muchísimo que ver con la nueva forma de distribuir el ingreso petrolero, el enorme ingreso petrolero que hemos tenido, si eso efectivamente será sostenible en un escenario en el cual se diera una reducción de los precios del petróleo o cualquier otra situación que pueda afectar las entradas de un país bueno, que es monoproductor o esencialmente monoproductor y que por lo tanto tiene una economía frágil, pues, ¿no? En fin, lo cierto es que aquí hay una vulnerabilidad, o sea, y quienes recordarán quienes recuerden lo que dije la semana pasada con respecto de las oposiciones de Plutón al Sol que se vienen dentro de un tiempo, les comentaba que bueno, que esas oposiciones pueden tener que ver en buena medida con el tema económico, ¿no? Con crisis que se puedan asociar al área económica. Y en esta revolución nodal existe de entrada una cierta vulnerabilidad, una cierta inestabilidad asociada a ese terreno económico. Que por cierto, que la semana pasada alguien me preguntó si esas oposiciones de Plutón al Sol yo las asociaba únicamente que con lo económico. Y es cierto que me faltó añadir que otra interpretación factible, otra interpretación totalmente factible, o dos interpretaciones totalmente factibles, nos pueden alejar un poco del terreno de lo estrictamente económico. Una tiene que ver con la corrupción. Es decir, las oposiciones de Plutón al Sol, de esas que vimos que se van a dar entre el 2014 y el 2000, creo que era 2014, fundamentalmente 2014 y un poquito en el 2015, creo recordar que era así. Esas oposiciones de Plutón al Sol desde la Casa 2 de Venezuela pueden tener que ver con escándalos de corrupción. Una de las cosas que efectivamente podrían estar ocurriendo durante ese tiempo es que se destaparan algunos escándalos de corrupción importantes que de alguna forma también pudieran tener un impacto. Es decir, no necesariamente tiene que ser crisis económica, también podría ser crisis asociada al tema de la corrupción o a cualquier otra variante del tema de los valores, porque la casa 2 no solamente es la casa de la economía, también es la casa de los valores. Entonces, por ejemplo, en un escenario en el cual Maduro está en el poder durante ese momento en el que Plutón le hace oposición al Sol, una de las posibilidades es que de alguna forma haya sectores que sientan que él ya no está representando los valores del chavismo. O sea, la crisis de valores podría ir por el lado de la corrupción, como decía, o podría ir también por el lado de sentir que Maduro se está... o sea, sentir que de alguna manera hay una discrepancia con lo que serían los valores originales del chavismo, ¿no? De alguna forma esa idea de la fidelidad al proyecto original, ¿no? Cualquiera de las dos formas, o sea, o mejor dicho, cualquiera de las tres formas. Escándalos de corrupción, crisis económica, o crisis por el lado de la representatividad del modelo chavista, de los valores chavistas, cualquiera de esas tres podría ser la forma en la cual se viva esa erosión de la figura presidencial en el supuesto de que Maduro sea el presidente en ese momento. Evidentemente aquí, cuando hago esas interpretaciones, estoy planteándome el escenario en el cual Maduro es el que está en el gobierno. Evidentemente, otra interpretación distinta tendríamos que hacer si quien estuviese en el gobierno fuese Capriles Radonsky o cualquier otro actor que apareciera salido de un sombrero y fuese el que estuviese en el gobierno en ese momento. Pero
o sea, jugando a que el escenario no se va a complicar más de lo que estamos viendo, uno podría pensar en eso, podría pensar en un gobierno de Maduro, que para esa época está viviendo esas vulnerabilidades en el área económica, que aparecen dentro de esta carta, que como les digo, creo que describe el piso colectivo, la ola de la psique colectiva en la que está montada el chavismo. Pero ¿qué ocurre? Independientemente de todo, independientemente de quién gane o no, independientemente de las crisis que se den o no, lo cierto es que las revoluciones nodales tienen un comienzo y tienen un final. Y esta revolución nodal termina, como ya les dije antes, en el 2016. Aquí tenemos, en abril del 2016 comienza una nueva revolución nodal. Es cierto que en esta nueva revolución nodal, Aries sigue siendo un indicador protagónico. Fíjense que el sol de esta revolución nodal, de la próxima, de la del 2016, tiene el sol en Aries. Pero digamos que no existe esa misma intensidad protagónica que podíamos observar del contacto pueblo-gobierno alrededor de ese simbolismo ariano. Es decir, creo que las Fuerzas Armadas van a seguir siendo un factor importante después del 2016, pero creo que es una revolución nodal en la cual existe la apertura a un proceso diferente, a un cambio dentro de lo que es el balance de poder político dentro del país. Es decir, yo le apuntaría como momento de cambio de inflexión político en Venezuela a este año 2016. Yo creo que sería realmente allí, y ojo, no estoy diciendo, claro, supongamos que Maduro gana en el 2013, el 2016 podría ser un año en el que se convocara un referéndum revocatorio. O sea, ese por supuesto que podría ser un escenario, ¿no? Un escenario en el que el año 2016 se convocara un referéndum revocatorio y entonces ahí se diera efectivamente el cambio, el punto de inflexión de lo que ha sido el proceso chavista, pues, ¿no? O sea, donde el chavismo seguirá existiendo como una fuerza política, pero ya no como una fuerza hegemónica desde el punto de vista el manejo del poder, ¿no? Esa podría ser una interpretación. Pero otra interpretación posible es que efectivamente gane Maduro y cumpla sus 6 años en el gobierno y luego en las siguientes elecciones sea que se dé ese punto de inflexión. Básicamente porque a partir del 2016 comienza ese proceso de cambio en la marea, como digo, de reajuste de las fuerzas políticas, porque lo que más me resulta interesante en este caso es la luna en Acuario. Es decir, a partir de este momento, a partir de este instante, vamos a tener algo que nos había faltado en la revolución nodal anterior, que es una conexión de la luna, que es ese indicador que asociamos al tema del pueblo, con Acuario, que es un signo de aire. O sea, digamos que esta luna en Acuario de alguna forma refleja el aprendizaje político que ha tenido el pueblo venezolano a lo largo de todo el tiempo que ha transcurrido, o sea, de toda esa revolución nodal 1997-2016. En ese periodo de 1997 a 2016, uno de los resultados que se obtienen, uno de los resultados finales de esta historia, es que obtenemos una luna en Acuario, es decir, una mayor conciencia política. Y cuando hablo de una mayor conciencia política, de nuevo, no me estoy refiriendo desde el punto de vista de chavismo o de antichavismo, o sea, o de chavismo y oposición. Me estoy refiriendo a lo que es el pensar
lo que es ese problema de cómo nos organizamos, cómo convivimos, cómo estamos dándole forma a un proyecto de país, etcétera, etcétera, etcétera. Y fíjense que la luna en el grado 11 de Acuario le hace sextil al Sol en el grado 13 de Aries. Es decir, vuelve a haber un contacto o sea, de un indicador ariano con la luna, pero ya no es Saturno, ya no es ese Saturno de la autoridad, ya no es ese Saturno del caudillo, sino es el Sol, que también tiene que ver con el tema de la conciencia, sigue estando en Aries, y eso nos habla, como decía, de que sigue estando presente el protagonismo de las Fuerzas Armadas y de alguna manera cierta idea de liderazgo en términos caudillescos, pero la relación con el pueblo, la relación con la luna, es ahora a través de un sextil, que es un aspecto que ya de por sí tiene connotaciones intelectuales, connotaciones asociadas al pensamiento, a una luna en Acuario, que es, como digo, un signo de aire, es el más aire de todos los signos de aire, porque es el signo fijo de aire, el que busca seguridad a través del mundo de las ideas. Entonces, creo que el quehacer político a partir del 2016 empieza a tener otro sabor, o sea, empieza a tener un mayor protagonismo de lo que es el aspecto del pensamiento y la crítica y menos de ese apelar a la emoción, al discurso utópico, utopista, o sea, al tema del sueño. O sea, creo que los argumentos pueden pasar a ser más racionales de lado y lado. O sea, creo que la posibilidad de lograr un equilibrio desde el punto de vista de la distribución de fuerzas políticas es mucho mayor a partir del 2016 que antes del 2016. Hasta el 2016 estamos todavía dentro de la ola psicológica que le dio fuerza, que le dio forma al chavismo. Pero a partir de allí pasamos a una configuración diferente. Ya en los últimos años, ya estamos en los últimos años de esta revolución nodal, ya en los últimos años la ola empieza a perder fuerza, pero hay que esperar, creo yo, a que termine el ciclo y comience el nuevo ciclo nodal para decir que efectivamente estamos pasando la página y nos estamos moviendo hacia algo nuevo, hacia algo diferente. Claro, no quiero ser, digamos, irresponsablemente optimista, ¿no? No se trata de que en el 2016 mágicamente se arreglan los problemas del país y pasamos a un escenario de edad dorada, pero definitivamente hay una ganancia, o sea, hay un elemento de racionalidad, hay un elemento de estructura que podemos echar mucho de menos en la actualidad. Y que estaría tomando forma a partir del 2016. Sigue estando presente, sigue teniendo mucha fuerza, lo que sería ese aspecto pisciano, fíjense Venus en conjunción con Quirón en Piscis, pero digamos que ya no tiene el mismo nivel de intensidad que podemos encontrar en el momento actual. Es decir, creo que esto puede abrir camino hacia un proceso más equilibrado, ¿no? Ese sería el punto. Bueno, de todas maneras, o sea, hay mucho más que decir. La casa 2, sí, la casa 2 es complicada. La casa 2 aparece con, o sea, fíjense en esto. La casa 2 aparece en Libra y el regente de Libra es esa Venus en Piscis en conjunción con Quirón. Y esto habla de una continuidad en lo que serían los temas de carácter social, o sea, la importancia y la impronta que queda a partir de todo este proceso del chavismo, independiente, o sea, ojo, hay un escenario en el cual el chavismo se sigue manteniendo en el poder. Yo no estoy diciendo que es que está escrito en las estrellas que el chavismo va a dejar el poder en el 2016 o en las elecciones siguientes. O sea, lo que estoy diciendo es que el balance de fuerzas cambia, o sea, que la gobernabilidad del país se da en términos diferentes a los actuales,
con una mayor presencia de elementos moderadores, racionales, ¿no? Ese sería el punto al que me refiero. Pero definitivamente lo que sí sigue estando presente es la importancia del aspecto social en el manejo de la economía. A ver, Janet dice, entendiéndolo mejor todo se va a modificar y se dan cambios a través del aprendizaje del pueblo y los posibles desaciertos de Maduro. Sí, bueno, sí, 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 correcto, exactamente. Esa es la idea, esa es la idea. Digamos que el gobierno de Maduro, independientemente de si, bueno, digamos en ese escenario en el que Maduro es el ganador en las elecciones del 14 de abril. En ese escenario, efectivamente creo que el gobierno de Maduro, con el cual no tengo muchas esperanzas, sería como el punto bisagra para ese reacomodo de fuerza que se estaría dando a partir del 2016. Pero sea cual sea ese reacomodo de fuerza, el tema de la sensibilidad social ligada al manejo de la economía es algo que va a permanecer. O sea, creo que no, que lo que no estaría planteado sería, por ejemplo, un cambio de tendencia política que implicara regresar a un modelo neoliberal clásico, cortando el gasto social y cosas de ese estilo, ¿no? El tema del el manejo pisciano y con conciencia de lo que es esa dimensión del dolor que relacionamos con Quirón va a estar presente. O sea, creo que eso va a ser un factor. Pero eso también va a estar asociado de nuevo a una economía en dificultades. O sea, tenemos la luna y Lilith osculatriz, ambos indicadores en la casa 2 y sabemos que estos son indicadores que introducen elementos caóticos, introducen elementos, o sea, introduce el tema de la entropía, del desorden, de la desorganización, allí donde están, y aparecen en este caso vinculados al tema de la economía. Resulta muy significativo que Lilith natural está en cuadratura con Lilith 1181, que tiene que ver con el tema de la solidaridad y la entrega y el sacrificio, y además Venus, regente de Libra en la cúspide de la casa 2, está en la cúspide de la casa 7, que muchas veces tiene que ver con las relaciones con el extranjero. Entonces, que esto tenga que ver con el tema de la continuidad de esas políticas, o sea, de todos los conflictos y de la manzana de la discordia que puede estar asociada a esa función de Venezuela como punto de apoyo económico para una serie de países dentro de la región, versus lo que pueden ser las necesidades a nivel local. O sea, creo que efectivamente ese va a ser un tema que va a estar allí. Es decir, si en un momento, un gobierno en el poder continúa destinando recursos importantes a planes en el exterior, a planes de expresar la solidaridad con otros países, en detrimento o dificultando lo que es la solución de problemas y situaciones concretas que se dan dentro del país, eso va a generar malestar. Pero por otra parte, si un gobierno rompe con esa política de forma radical y dice, bueno, no, ya no vamos a ayudar a ninguno de estos países que estábamos ayudando, ya vamos a dejar de tener estos acuerdos solidarios con países a nuestro alrededor, eso también va a tener un impacto, porque recordemos que Venezuela también es un país o sea, que a nivel de idiosincrasia le gusta sentirse como que está ayudando a otro, como que es capaz precisamente de tender una mano, ese tipo de cosas. Entonces, lo cierto es que sea de una manera o sea de la otra, definitivamente va a ser uno de los temas resbaladizos también dentro de lo que es el aspecto de la economía. Habría otras maneras también de interpretar esto que tienen que ver con el tema de las importaciones, ¿no? El tema del aumento de la dependencia de las importaciones. O sea, es muy probable que la tendencia que hemos tenido en los últimos años
de depender, o sea, de alejarnos cada vez más, porque realmente lo que hemos hecho es eso, nos hemos ido alejando de la famosa soberanía alimentaria y de la independencia en ese terreno desde el momento en el que vemos o sea, todo lo que estamos importando en la actualidad, que esa tendencia a la importación pueda estar continuando con los consiguientes efectos negativos dentro de lo que es el modelo económico del país. Eventualmente eso podría cambiar, eso podría invertirse, porque recordemos que Quirón tiene que ver con un elemento de sanación. Entonces, que el balance de esta revolución nodal pudiera ser que en un momento dado fuésemos capaces de revertir esto o si no revertirlo, por lo menos modificarlo de tal manera de que no estemos importando tanto y estemos exportando algo más que no sea petróleo. Esa podría ser también una visión optimista, ¿no? Pero evidentemente en el momento actual y viéndolo, o sea, la información que se maneja en este instante, definitivamente ese Quirón hace pensar en la continuidad de ese desequilibrio, ¿no? En el tema de importación, exportación que tenemos en la actualidad. Bueno, todavía se podría hablar mucho más de esta revolución nodal, pero ya terminamos, o sea, llevamos 1 hora 40 minutos. Como saben, estas charlas no me gusta que se pasen de los 100 minutos, entonces lo dejaría hasta aquí, ¿no? Pero como casi no les he dado chance, hoy he hablado y hablado y no les he dado chance de, bueno, Ana María comenta, ¿no? Interesante pero desalentador. Bueno, digamos que como dice aquella canción de Serrat, ¿no? Nunca es triste la verdad lo que no tiene remedio, ¿no? Digamos que la astrología nos sirve para saber dónde estamos parados, ¿no? La astrología nos sirve para saber cuáles son las fuerzas que se están moviendo. Como decía antes, igual cada uno de nosotros irá el 14 de abril a votar de acuerdo a su propia conciencia, de acuerdo a sus propias preferencias, y veremos qué es lo que ocurre, ¿no? O sea, como dije, no pretendo que ninguna de las cosas que he dicho se entienda como una predicción, pero en ese escenario, en el supuesto escenario, en el cual efectivamente se da esa continuidad del proceso chavista, podemos dar unos pasitos hacia atrás y contemplarlo, digamos, en un nivel macro, ¿no? O sea, no quedarnos tanto en lo que es la coyuntura que estamos viviendo, sino ver el gran proceso. Que por cierto, hay algo muy importante de lo cual yo no les he hablado todavía, que es el eclipse del año 98. Me interesa que lo veamos porque cuando estudiemos ese eclipse del año 98, yo creo que va a quedar claro que independientemente de que uno esté trabajando a favor de un cambio del escenario político en Venezuela o esté o favorezca un cambio dentro del escenario político en Venezuela, uno tiene que entender que el proceso chavista era necesario, o sea, que definitivamente estaba en sintonía y está en sintonía con lo que es el gran proceso que se vive en el país a nivel histórico, ¿no? Cuando estudiamos ese eclipse del 98 y las fuerzas que se ponen en movimiento a partir de ese eclipse del 98, vemos lo que ha sido este proceso de polarización y como dije, o sea, yo creo que después de la polarización vendrá una síntesis, o sea, creo que efectivamente estamos, o sea, vamos a empezar a salir del proceso polarizador para empezar a entrar en el proceso realmente dialéctico, pues el proceso de encuentro, o sea, de debate, el proceso de debate real, de confrontación de proyectos que pueda tener un correlato a nivel de la fuerza de poder en el país. Entonces, el punto es que estamos viviendo un proceso de cambio y que tenemos que seguir acompañando el cambio. Es un poco como en los procesos terapéuticos, ¿no? Uno sabe que el proceso puede estar encaminado hacia una síntesis final que pueda ser sanadora, pero eso no le quita lo doloroso
o lo difícil que pueda ser, y muchas veces lo que uno puede hacer simplemente es acompañar, ¿no? El proceso, estar presente a lo largo del proceso. Janet dice, son cambios que tienen todos los países, sí está difícil, pero todos tienen conflictos y al menos ahora tienen la esperanza del cambio. Sí, exactamente, yo sí creo que efectivamente estamos entrando, como dice Janet, en una etapa donde por lo menos van a empezar a aparecer escenarios nuevos dentro de lo que es el universo político del país, ¿no? Y como digo, creo que a partir del 2016 eso se va a estar radicalizando. Pero claro que te entiendo, Ana María, ¿no? Claro que entiendo uno quisiera, ¿verdad? Uno quisiera que mágicamente estuviésemos ya en una situación de armonía, de acuerdo, de síntesis productiva, pero definitivamente, bueno, nos toca vivir lo que nos toca. Nancy dice, gracias Eduardo por este espacio, siento que me contiene por lo esclarecedor, creo en que el sufrimiento nos hará más adultos al final. Totalmente de acuerdo y gracias a ti por participar. Bueno, vale, lo voy a dejar entonces hasta acá. La semana que viene es Semana Santa, pero yo no me voy de viaje, yo no voy a irme para ningún lado, yo estaré en Caracas, así que yo me voy a conectar igualito la semana que viene, a continuar con este análisis, con la gente que se quiera conectar el viernes próximo. Y entonces, bueno, nada, continuaremos avanzando en este tema que todavía queda bastante tela por cortar. Ahora sí voy a apagar la grabadora.